Hola, hola, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de podcast Las dos caras de la moneda. Mi nombre es Yaisa Márquez y hoy, como todos los viernes, les estaré llevando un tema bastante interesante y es acerca de una noticia con el que arrancó el nuevo año 2023 y es sobre el gas natural en los Estados Unidos y los polémicos debates y por supuesto yo les estaré sirviendo el mensaje y ustedes sacarán sus propias conclusiones. El acalorado debate sobre las cocinas de gas que se convirtió en un tema polémico en Estados Unidos. La industria del gas natural en Estados Unidos comenzó en 1821 en Fredonia, Nueva York, cuando William Hart cavó un pozo a una profundidad de 27 pies, eso es aproximadamente unos 8,2 metros, obteniendo gas de lutita. ¿Sabían ustedes que al menos 20 estados en Estados Unidos han adoptado leyes o reglamentos que eliminan el uso del gas natural en estufas a partir del 9 de enero del presente año? Fíjense ustedes que en esta noticia hay una connotación del control político y económico en el ámbito nacional e internacional, porque se puede decir que es una consecuencia de las políticas del gobierno de los Estados Unidos al implementar las sanciones a Rusia a raíz de la guerra con Ucrania. Y es que las guerras se derivan de las ambiciones económicas de grupos que dominan el mundo. Podemos decir que la guerra entre Ucrania y Rusia desencadenó una serie de sanciones impuestas por Estados Unidos a Rusia y que no solo afecta a ese país, sino también a toda Europa, específicamente a países de la Unión Europea. Recordemos que Estados Unidos, entre las sanciones que le implementa a Rusia, es de que ningún país de la Unión Europea comercialice con ellos, lo cual genera una crisis energética en el viejo continente, por la razón que Rusia es el que les provee el petróleo y gas, lo que conlleva a que los países de la Unión Europea no tengan otra opción que comprar este petróleo y gas a los Estados Unidos, ya que países productores de gas y petróleo como lo son Venezuela, Irán y China están también sancionados, entonces no pueden comercializar con la Unión Europea. Por cierto, además deben pagar más al comprarlo a los Estados Unidos, debido a los costos de flete y del mismo combustible, cosa que antes de la guerra con Ucrania se le distribuían a través del oleoducto que cruza toda Europa. Y esto baja los costos por el tema del flete. Ahora bien, según datos estadísticos, el 74% de la producción de gas en Estados Unidos fue vendido a la Unión Europea en el 2022 a consecuencia de la guerra en Ucrania. Y escuchen bien, solo el 34% fue usado para cubrir la demanda interna de Estados Unidos. Estados Unidos, según los números, requieren de dos cosas. La primera, aumentar su producción de gas para poder cubrir la demanda de la Unión Europea. O la segunda, usar el 100% de la producción para cubrir dicha demanda del viejo continente, que por supuesto significa más dinero para quienes manejan estas empresas en Estados Unidos. Analicemos esta situación y ahí les dejo a ustedes sacar las conclusiones con la incógnita. ¿Cuál es el trasfondo de esta noticia? ¿Que quieren reemplazar las estufas de gas por la inducción magnética o eléctrica en los Estados Unidos? Si bien es cierto, las estufas de gas doméstico generan dióxido de nitrógeno. Pero, ¿por qué lo vienen a sacar a la luz ahora? Es muy conveniente, pues, porque al aprobarse esta ley, quedará disponible el gas que dejará de consumir a lo interno Estados Unidos y podrá exportarlo en su totalidad a la Unión Europea. Entonces, escuchen ustedes muy bien cómo se transmite la noticia a la población estadounidense y al mundo. Investigadores académicos y agencias como la Junta de Recursos del Aire de California han informado que las cocinas de gas pueden liberar contaminantes peligrosos mientras estas funcionan e incluso cuando están apagadas.
Un estudio realizado por investigadores estadounidenses y australianos en el 2022 estima que casi el 13% de los casos de asma infantil en Estados Unidos puede atribuirse al uso de estufas de gas. Cito la noticia de la BBC Mundo. Ahora bien, ¿cómo puede una cocina de gas contribuir más a su exposición al dióxido de nitrógeno que toda una carretera llena de vehículos? Pues ellos indican que la respuesta es que la contaminación exterior se dispersa en un área grande, mientras que la interior se concentra en un espacio mucho más reducido, que en este caso serían nuestras casas. Ahora, pensando yo acá, ¿no? ¿A cuánto dióxido de nitrógeno estamos expuestos las personas que habitan en las grandes ciudades? Vamos a ser francos y lógicos. Para borrar nuestra huella de carbono, señores, tenemos que trascender y tomar conciencia en el tema del cambio climático. Que bueno, ya esto es otro tema en el que seguro vamos a abordar luego. Pero estamos expuestos a dióxido de nitrógeno siempre, señores, siempre. En casa, en la calle, tu residencia y en la ciudad. Repito, borrar nuestra huella de carbono no se trata de un reemplazo de estufas, sino de un reemplazo de conciencia. Y esta campaña se debió hacer mucho tiempo atrás. Estamos hablando de que aproximadamente el 90% de la población mundial utiliza estufas de gas doméstico durante décadas. ¿Y por qué el cambio tan drástico? E incluso estamos hablando de que al menos 20 estados han adoptado leyes o reglamentos que prohíben el acceso al gas natural. ¿Por qué el cambio? ¿Quién se beneficia? ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? ¿Por qué la Unión Europea paga a un costo mucho más elevado por el gas natural a Estados Unidos que cuando se lo compraban a Rusia? Pero bueno, estas son las consecuencias de las guerras. Hay ganadores y perdedores. ¿Quiénes verdaderamente ganan estas guerras? Por supuesto, son los que tienen la inversión más grande y los que controlan la industria armamentista. Y los perdedores son los pueblos que sufren estas consecuencias. Por igual, como lo padece actualmente el pueblo de Estados Unidos, también lo padece la Unión Europea, Ucrania y Rusia. Y por supuesto, todo esto repercute a la economía de otros países. La guerra entre Ucrania y Rusia convierte a algunas empresas en ganadoras, como fabricantes de armas, compañías energéticas y otros proveedores. Muchas compañías europeas y estadounidenses se están beneficiando hoy, en este preciso instante, de una situación crítica. La economía mundial sigue debilitada por la guerra entre Ucrania y Rusia, debido a las importantes alteraciones en el comercio y las crisis de los precios de los alimentos y los combustibles, lo que está contribuyendo a que aumente la inflación y se endurezcan las condiciones financieras mundiales. Para finalizar, mi gente, se puede decir una cosa. Los beneficiados de esta guerra son los grandes grupos que tienen la hegemonía en materia energética y alimenticia. Nos queda solo preguntarnos, ¿quiénes proveen de gas natural a la Unión Europea actualmente? De petróleo, alimentos y otros rubros que ya no se pueden comercializar con Rusia. ¿Quién provee las armas a Ucrania? ¿Son regaladas esas armas? ¿Quién se encarga de reconstruir las infraestructuras de un país que está en guerra? Para la reflexión, saquen ustedes su propio análisis. Y bueno, por otro lado, y para concluir con la noticia del cambio obligatorio de las estufas a gas, implementar estas medidas en los consumidores estadounidenses va a llevar en algunos habitantes más tiempo y dinero. Pero para las nuevas construcciones de viviendas, restaurantes, hoteles y entre otras construcciones a futuro, se implementará con el ajuste de estufas eléctricas o magnéticas. Y eso ya es ley en los Estados Unidos. Y bien, con esto llegamos al final de nuestro episodio por este viernes.
Solo me queda darle las gracias por su afectiva receptividad e invitarlos a nuestras plataformas digitales como lo son Anchor, Spotify, YouTube, TikTok y en Instagram también nos puedes buscar. Los enlaces ya deben estar colgados en las historias, así que búscanos como @las2caras piso de la moneda. Muchísimas gracias por su atención y no olviden comentar y compartir. Los estaré leyendo. ¡Feliz fin de semana! ¡Chao, chao! Este espacio llega a ustedes gracias a JC Soluciones Tecnológicas, sistemas informáticos hechos a la medida de tus necesidades. Contamos con servicio técnico, outsourcing de recursos IT, configuración e instalación de computadoras, servidores y periféricos, redes de voz, videos y datos, seguridad informática, informática forense, cámaras de seguridad, análisis de datos, SEO, diseños de páginas web, diseños de tiendas online, automatización de hogares, redes Wi-Fi y más. Contáctanos a través de nuestro Instagram @JC Soluciones Tecnológicas 2022 o a nuestro correo info@jcsolucionestecnologicas.online o a nuestra página web www.jcsolucionestecnologicas.online.